Analizar información geográfica. En esta actividad el objetivo es repasar algunas de las técnicas de análisis de información geográfica que se han visto en clases de teoría. En concreto, los apartados que incluye el documento son los siguientes. Uno dedicado a consultas espaciales, otro sobre análisis de bandas de satélite, análisis de superficies y otro de transformaciones de datos para análisis. En todos los casos se incluyen las operaciones para hacerlas desde QGIS y desde R. Exclusivamente hay un apartado que no tiene correspondencia con QGIS, que es este de otras transformaciones en R. Si vemos los ejercicios, en el primero lo que se pide es analizar las bandas de satélite, que se corresponde con el apartado 3. El segundo es analizar superficies, el apartado 4. El siguiente es transformar Core Land Cover, cuya información está en el apartado 5. Y el último es obtener capas de distancia, que también es del apartado 5. No hay ejercicios de consultas espaciales porque lo hemos visto con más detalle en este curso en la parte de teoría. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es recorrer los apartados 3, 4 y 5, pero exclusivamente la parte de R. Comenzamos con el apartado 3. Operaciones sobre bandas de satélite. Lo primero que nos explica es en qué consiste el color natural, que para obtenerlo tenemos que hacer una composición de las bandas 2, 3 y 4. Son las mismas para Landsat 8 y para Sentinel-2. Entonces, si nos venimos aquí a la parte de R, nos explica cómo combinar bandas. Leemos el archivo que tengamos de las bandas y así podemos acceder a ellas si hemos usado el paquete SATRES para generarlas. En el caso de que las hayamos obtenido de manera separada mediante otro medio, accederemos al archivo correspondiente de cada una. Copiamos el código y lo pegamos. Entonces tenemos que ver para nuestros datos dónde están las bandas de satélite. Descargué las bandas de Landsat 8 y entonces de 15 metros hay solo una banda y el resto de bandas están en el archivo de 30 metros. Voy a considerar el rectángulo envolvente del municipio. Para no tener que escribir el archivo, lo selecciono, le doy a renombrar y copio el nombre. Y lo ejecuto. Y aquí tengo las bandas que tiene el archivo, puedo ver los nombres. La B1, la B10, la B11, está ordenado alfabéticamente. La B2, la B3, la B4. Entonces, si necesito acceder a las bandas 4, 3 y 2, el ejemplo estaba usando los nombres de Sentinel-2 y en este caso lo que yo tengo es Landsat 8, que no tiene el 0 delante del número de la banda. Entonces aquí tengo, mediante el constructor de vectores, indico las bandas y lo que hace es una composición de esas bandas en el orden indicado. Ahí tengo como resultado un raster de tipo Sparse Raster, que es el tipo de Terra, que es el paquete con el que las he leído. Me indica la resolución, el CRS, y estas son las bandas que han formado la composición, la 4, la 3 y la 2. Si lo quiero mostrar, aquí tengo el resultado. Es una foto obtenida como composición de las 3 bandas de satélite. En este caso, como la descarga que yo hice tenía nubes, pues aparecen las nubes. Si queremos salvarlo, aquí nos ha creado una fotografía georreferenciada, resultado de la composición de las bandas de satélite. La podemos ver en QGIS. Si queremos ver dónde está situada, y podemos ver que se corresponde al municipio de trabajo. Para obtener el índice de vegetación, pues tenemos que ver de qué satélite tenemos las bandas. Como tengo Landsat 8,
tengo que trabajar con las bandas 4 y 5. Con Sentinel-2 son las bandas 4 y 8. En este caso me vengo a la parte de R. Tengo que acceder a las bandas 4 y 5. Estaba puesto para Sentinel-2 y yo tengo Landsat 8. También en lugar de esa variable es la otra que he usado. Entonces aquí tengo el rojo y aquí tengo el infrarrojo cercano. Pues para obtener el cálculo del índice de vegetación es tan sencillo como operar con las variables que almacenan las bandas. Entonces aquí tengo la fórmula del índice de vegetación expresada en R. La ejecuto y aquí tengo el índice de vegetación, que es una capa raster de Terra. Para ver el resultado, creo una paleta de colores que va desde el marrón hasta el verde pasando por el amarillo. Y hay 100 colores. Y entonces se hace plot del raster que hemos obtenido usando esa paleta de colores. Y aquí podemos ver el resultado. Adicionalmente se muestra cómo guardar el resultado como una imagen. Lo copiamos. Y entonces lo que se hace es redirigir la salida del plot a un archivo de formato PNG con unas determinadas características de tamaño. Se hace el plot y después se desactiva la redirección de la salida. Lo ejecutamos y debe haber creado en la carpeta de trabajo el archivo ndvi.png. Nos venimos aquí y aquí está. Es una imagen. En este caso no está georreferenciada. Es una imagen, una captura del resultado que hemos obtenido. Para la parte de análisis de superficies, nos venimos a la parte de R y se trabaja con el MDT. Entonces aquí tenemos el MDT y mediante esta función del paquete Terra indicamos lo que queremos obtener y la unidad de medida. En este caso queremos la pendiente en radianes y podemos ver el resultado. De la misma manera obtenemos el mapa de la orientación, también en radianes. Y ese es el resultado. Y por último, si queremos obtener el mapa de sombras, aquí nos indica que tenemos que pasar los dos resultados obtenidos anteriormente. Adicionalmente tenemos que configurar el ángulo con el que incide la luz y la dirección de esta. Para ver el resultado se le asigna también una escala de grises, en este caso de 100 grises distintos. Y este es el resultado que obtenemos. También se incluye un fragmento de código para presentarlo asignándole una paleta de colores distintas. Entonces, en primer lugar, se representa como lo acabamos de representar, pero eliminando la paleta de colores. A continuación se define una paleta de colores de marrón, distintos verdes hasta llegar a blanco. Se le define un nivel de transparencia y se le añade a la representación el MDT con esa rampa de colores. Definimos la paleta, el nivel de transparencia y representamos el MDT sobre este. Y este es el resultado. Podemos cambiar los colores de la paleta a nuestro gusto. En el caso de la transformación de datos para análisis, vamos a empezar viendo cómo obtener las curvas de nivel. Y vamos a trabajar también con el MDT. Definimos el archivo, lo leemos. En el MDT se define la altura de cada punto. Entonces, lo que hacemos es definir una secuencia de niveles que va desde el 0 hasta el valor máximo almacenado en el MDT,
es decir, la altura máxima del terreno. En este caso, 3169. Entramos de 100. Obtenemos los niveles y podemos verlo que van desde 0 hasta 3100. Entramos de 100. Y definimos contornos usando esta función. Transformamos el MDT usando los niveles que se indican aquí. Y obtenemos como resultado un vector del paquete Terra. Lo que hacemos aquí es transformarlo en un vector del paquete SF. Y es el mismo vector, pero del paquete SF. Para representarlo, copiamos este código y usamos el paquete ggplot2, que usa la sintaxis que ya hemos usado otras veces. Añade parámetros ejecutando funciones enlazadas mediante más. Entonces, al ejecutar esto, se ejecutan todas esas funciones. Y este es el resultado que obtenemos. Lo que se hace aquí es, se definen los datos que vamos a presentar, se le da como color la variable nivel, que es una variable de la capa, y se indica el grosor de la línea a representar. Y aquí se le indica que represente la escala con ese título. Y mediante esta función se selecciona el estilo de visualización, que en este caso es el estilo más sencillo que tiene ggplot2. La parte de puntos aleatorios es la misma que vimos en el capítulo de 3D. Aquí tenemos para obtener los puntos aleatorios y cómo transformarlos en una capa. Consideramos el MDT, lo transformamos en puntos y le cambiamos el nombre a las columnas para que sean X, Y y Z. Seleccionamos una muestra aleatoria de 1000 puntos y ahora vamos a transformarlo en una capa. Definimos los puntos con la sintaxis de WKT, definimos el identificador, seleccionamos para los puntos exclusivamente las columnas de identificador y la que hemos definido de geometría. Y los transformamos al tipo SF. Y con eso ya tenemos la capa de puntos. Para representarla, del mismo estilo que le tenemos las curvas de nivel, en este caso en lugar de curvas vamos a representar la misma información con puntos. Entonces obtenemos las coordenadas a partir de los puntos, y aquí lo que tenemos son las coordenadas X, Y y Z, y ahora mediante ggplot indicamos que considere los puntos y que el color lo obtenga a partir de la coordenada Z, que en este caso el valor no está dentro de la capa, sino que hemos obtenido ahí las coordenadas y definimos el tamaño de los puntos. Si lo ejecutamos, obtenemos una representación similar a la vista antes, donde el color de los puntos representa su altitud. Para otras transformaciones de R, lo que tenemos es cómo transformar una capa vectorial en raster. La capa que vamos a transformar es la de Corine-Lancover. Copiamos el código, definimos el geopackage que vamos a leer, y esta es la capa para Corine-Lancover. Entonces tenemos que definir las características del raster que queremos obtener a partir de la capa. Hay dos posibilidades, o definirla explícitamente, definir la resolución, definir el CRS, o bien considerar un raster de modelo, que podría ser el MDT, y definir el raster base a partir del MDT, en lugar de definir las características. Cualquiera de las dos soluciones es válida. Si queremos una resolución específica, pues la indicamos aquí. En este caso voy a definir un raster equivalente en características al MDT.
Aquí tenemos el MDT y lo que se define es un raster con esas características. Este es el raster base. Si lo representamos no aparece nada, porque es un raster vacío. Entonces lo que vamos a hacer es construir un raster a partir del Core-Elan Cover. Podemos ver el Core-Elan Cover qué características tiene. El código está representado en este campo. Entonces, estos son los valores de ese campo, que son strings. Pues lo que hacemos es redefinirlo como entero. Si ahora tenemos los valores, son de tipo entero. Y a continuación creamos el raster, tomando el Core-Elan Cover transformado a vector de Terra, el raster base, e indicando el campo que contiene los valores que vamos a almacenar en el raster. Y ya tenemos el raster creado. Es un raster de Terra, nos indica el valor mínimo y el valor máximo almacenado. Y si lo representamos, tiene la estructura de Core-Elan Cover. Lo que no tiene son los colores ni las categorías. Podemos asignarle las categorías usando la función de obtención de las categorías del paquete de la asignatura. La ejecutamos y nos indica que no está incluido en ese paquete, porque es una función que he desarrollado recientemente y no estaba incluida en la última versión. Entonces nos venimos aquí donde nos indica el paquete. Aquí tenemos el código para instalarlo de nuevo. Y lo que hacemos es obtener del GeoPackage la definición de categorías, que las categorías definen literales y colores. Si vemos lo que hemos obtenido, tenemos los colores y la definición de los literales. Entonces, con esa definición podemos definir las categorías asociadas al raster. En las categorías tenemos el valor numérico y el literal, y a la hora de representarlo le indicamos que considere el color que está también incluido en las categorías. Y con eso tenemos la representación habitual del Core-Elan Cover en cuanto a colores y literales. Para obtener capas de distancia vamos a trabajar con la capa de la red hidrográfica. Este es el GeoPackage. Esta es la capa que vamos a leer, que es la recortada por el polígono del municipio, no por el rectángulo envolvente. Leemos la capa y la representamos. Esa es la capa en particular con la que vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es obtener a partir de esta capa un raster. Y tomamos como raster base el MDT. Leemos el MDT y definimos el raster base. Y a continuación proyectamos la capa de la red hidrográfica usando el CRS del MDT. Y obtenemos a partir de ella una capa vectorial del paquete Terra, que aquí podemos verla. Esa es la representación con Terra. A continuación, a partir de esta capa, mediante la función de Terra, tomando el raster base vacío que hemos considerado y la capa que hemos obtenido con el formato de Terra, obtenemos las distancias. Y aquí podemos ver el resultado. Es un raster donde va representando los distintos niveles de distancia a partir de la capa original. Es decir, estos puntos de aquí
están a más de 8 kilómetros del punto más cercano de la capa original, a más de 8 kilómetros de algún elemento de la red hidrográfica que hemos considerado. Y adicionalmente tenemos la posibilidad de generar curvas de nivel a partir de ese raster. Copiamos el código. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo mismo que hicimos a partir del MDT. Definimos desde el nivel 0 hasta el valor máximo, que en este caso la distancia máxima que hay son 8.911 metros, y la separación de las curvas de nivel que queramos. En este caso se indica que estén separadas 1 kilómetro. Pues tenemos los niveles, son los números desde 0 hasta 8.000, y a continuación, mediante esta función, se obtiene a partir del raster las líneas a los niveles indicados. Y transformamos el resultado a formato SF. Ya tenemos aquí una capa vectorial que podemos representar como hacemos habitualmente. Usamos la función ggplot, indicamos que vamos a representar las curvas de nivel, le asignamos los colores en función del campo level, que es el campo que hay aquí, que es un campo de la capa, el grosor de la curva, y queremos además representar la capa original de la red hidrográfica, y esa la vamos a representar en rojo y de una línea de más grosor. E indicamos que a la escala de colores le ponga el título distancia y use el mismo tema sencillo que venimos usando. Y aquí tenemos el resultado. La red hidrográfica, línea separada a 1000 metros del punto más cercano de la red hidrográfica. Y la más separada está aproximadamente a unos 8 kilómetros de distancia de la red hidrográfica. Y con eso llegamos a la última operación, que es la de ajustar un raster a otro. Por ejemplo, si queremos hacer operaciones con raster, como hemos hecho con las bandas de satélite, pues podemos leer un raster, en este caso el MDT, y nos dice las características que tiene, que es de resolución 25 por 25. Leemos por aquí otro raster, que es una banda de satélite de resolución 15 metros. Aquí nos indica la resolución. Si queremos operar con ellas, deberían tener la misma resolución. Esto lo podemos hacer mediante esta función del paquete Terra, que lo que hace es adaptar el primer raster a las características del segundo. Y lo hace tomando muestras, reescalando un raster a las características de otro. Si lo ejecutamos y lo mostramos, ha pasado de tener 15 por 15 a 25 por 25. Y con esto, si vemos los ejercicios que se piden, ya podemos resolverlos perfectamente y entender lo que estamos haciendo.